¿Qué tal? El PSOE es el PSOE y no puede evitarlo. Presume de 145 años de historia, pero lo cierto es que su historia está mayoritariamente manchada de sangre. Desde Pablo Iglesias a la Segunda República y llegando a día de hoy, la historia del PSOE es para avergonzarse. El PSOE intentó convertir la Segunda República en un soviet más de Stalin mediante la tortura, el crimen, los golpes de Estado y las alianzas con los separatistas y las amnistías. Como ahora, el PSOE hizo de esa mitificada república un régimen criminal de pura limpieza ideológica y religiosa, un muro, pero con pistolas y checas, los muros de entonces, hasta llevarnos ellos a una guerra civil que perdieron. Con su derrota España se libró de la guerra mundial y de terminar convertida en un gulag comunista más de la URSS que nos hubiera llevado a 50 años de miseria, represión hasta la caída del muro. Esta es la verdad. Les guste o no escucharla, a los zurdos, que diría Milei. Llegada la transición, el PSOE de Felipe González, presionado por Estados Unidos y Willy Brandt, abandonó el marxismo para abrazar la socialdemocracia. Ayudó sin duda muchísimo la brutal pasta en forma de marcos y dólares que le soltó el SPD alemán. La corrupción y los crímenes de Estado terminaron lastrando una etapa, la de Felipe González, que probablemente era necesaria para consolidar nuestra transición democrática y que, visto lo que llegó después, ahora se añora. Porque después llegó Zapatero, el traidor, al que llamaban Bambi siendo más bien un sectario con cara de Mr. Bean. Ese Zapatero con el que en una mano firmaba con Aznar el pacto antiterrorista, mientras con la otra llamaba a Eguiguren, el Santos Cerdán de entonces, para que fuera hablando con Otegi. Zapatero dejó al PP de Aznar el trabajo sucio de acabar policialmente con ETA para aprovecharse de ello y en vez de rematarla al llegar a la Moncloa, ofrecerle a Otegi y a su banda por la espalda poder, escaños y sueldos públicos. Para cualquier terrorista siempre es un plan mejor que terminar en la cárcel, que es lo que les esperaba a todos con Aznar y el PP. Esto es lo que hizo Zapatero con ETA, vender la sangre de tanta gente derramada, rendirse ante ellos para empezar a construir una nueva mayoría electoral del PSOE con años vista, con la ultraizquierda, los terroristas vascos y los separatistas catalanes de cualquier calaña a los que ofrecer simplemente la derrota de España. La semana que viene, cuando Sánchez apruebe la amnistía de Puigdemont, no culminará ese proceso, habrá empezado. El siguiente paso será para Sánchez y Begoña que puedan seguir en la Moncloa el referéndum de independencia. Sánchez es el sucesor de Zapatero. Zapatero fue el iniciador de todo esto que vivimos ahora, incluido el procés, con aquello de 2003 de respetaré lo que diga el Parlament catalán y el Estatut. De aquellos polvos vienen estos lodos. La historia criminal del PSOE, capaz de bañarse en sangre ajena si es necesario para conservar el poder, ha escrito ahora otro capítulo inmoral. Sánchez ha premiado a Hamás con el reconocimiento de Palestina, uniéndose así pues a importantes países en las últimas semanas como Bahamas, las Antillas o Trinidad y Tobago. Sánchez ha premiado los crímenes brutales de esas bestias islamistas el 7 de octubre. Miren, los palestinos quisieron que Hamás les gobernara, o mejor dicho, que les robara. Los palestinos no quieren un Estado. Desde los tiempos del terrorista Yasser Arafat, sus dirigentes corruptos han mareado la perdiz para no aceptar nunca la solución de los dos Estados que Bill Clinton y Hillary Clinton en distintas etapas les ofrecieron de acuerdo con Israel, previo paso, por ejemplo, años antes, por la Conferencia de Madrid, auspiciada por Felipe González. Los dirigentes palestinos de siempre han preferido siempre seguir así, robándonos a nosotros y a su pueblo las ingentes cantidades de miles y miles de millones de ayuda internacional. Los dirigentes de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania lo robaron y lo tienen en Suiza o en los Emiratos. Los terroristas de Hamás convirtieron Gaza con nuestro dinero en una red impresionante de 500 kilómetros de túneles con armas superior a la red del metro de Nueva York, escudados en escuelas, en hospitales o en edificios de la UNRWA. Y lo han hecho con la connivencia de la izquierda europea, la ONU y numerosas ONGs. Cuando Israel retiró hace 20 años a sus nacionales de Gaza, Gaza era un vergel y una tierra enormemente próspera. Hoy está en la ruina. Fueron los palestinos los que votaron a Hamás para que les gobernara. Han sido ellos los que les han arruinado porque no quieren un Estado rico, sino un califato donde someter, por ejemplo, a sus mujeres y aniquilar a Israel. Fueron centenares de civiles palestinos los que cruzaron la frontera el 7 de octubre para acompañar en sus crímenes brutales a los terroristas armados de Hamás. Los palestinos son culpables de lo que les pasa. Han tenido por décadas la oportunidad y miles de millones de ayuda occidental para ser otra cosa, más allá de unos parias, y no han querido, porque en realidad a los palestinos no los quiere nadie. Esta es la verdad y este es su drama.
no los quiere Egipto, no los quiere Jordania, no los quiere el Líbano, que solo los aguantan porque tienen que hacerlo. La frontera de Egipto con Gaza en Rafah es la más alta que cualquier muro que pueda levantar, por ejemplo, Trump en la frontera mexicana. Palestina nunca existió. Es otra de esas mentiras históricas del delirio woke que convierten ahora, por ejemplo, a Jesucristo en palestino. Las guerras son duras, pero esta es una guerra entre el bien y el mal. La que se libra en Gaza es una guerra de supervivencia de Occidente frente al empuje islamista y a la gilipollez woke izquierdista. Y como en todas las guerras, por supuesto, hay que respetar sus normas. No murieron inocentes, desgraciadamente, cuando los aliados arrasaron sin piedad y sin dejar piedra sobre piedra las ciudades de la Alemania nazi y acabar con Hitler. No murieron cientos de miles de inocentes con las 2 bombas atómicas lanzadas sobre Japón. La guerra, decía Ortega, es la cirugía histórica. Desgraciadamente es y ha sido así. Nadie me lo va a contar a mí, nadie me va a contar a mí el horror de la guerra, de las guerras que viví como testigo. Aún conservo como algo que jamás se desprende de ti, el sonido de un disparo y el golpe seco de un cuerpo contra el suelo, o el hedor de una fosa común, de un camión frigorífico o de una morgue repleta de cadáveres. La guerra es la guerra, desgraciadamente, pero nada que ver con el terrorismo contra democracias avanzadas y consolidadas como España o Israel. Y en esto, hete aquí que un personaje sin escrúpulos como Sánchez, de bajeza moral infinita, ha decidido premiar los crímenes de Hamás del 7 de octubre, las violaciones de mujeres y niñas y el asesinato de bebés y embarazadas. Todo con tal de rascar unos votos y tapar a su mujer y la corrupción que le corroe. Propongo a Sánchez y a Begoña Gómez que esta noche se sienten en Moncloa con sus 2 hijas, Ainhoa y Carlota, de 19 y 17 años, y les pongan el vídeo que ayer les mostrábamos de las chicas soldado israelíes ensangrentadas y torturadas por las bestias de Hamás, animándose entre ellos a dejarlas embarazadas. Esas chicas pudieron ser ellas, señor Sánchez, Ainhoa y Carlota, aunque a Pedro, a Begoña o a Yolanda Díaz les dé exactamente igual. Solo piensan en el poder. Las mujeres para Sánchez, Yolanda Díaz y la izquierda española son de primera o de segunda, según sean judías o no. La vicepresidenta del Gobierno de España ha grabado un vídeo repitiendo el lema de una organización terrorista como Hamás, que simboliza el exterminio de Israel, desde el río hasta el mar. Solo porque es una inútil, desesperada, que no sabrá qué hacer con su vida si pierde el ático que le pagamos, el carguete, el coche oficial y el poder. ¿Se puede ser más miserable? Probablemente no. Como Zapatero le dijo a ETA y hoy ha recordado a Ayuso, tú mata, que ya te premiaremos. Sánchez ahora, abrazado a Bildu y a Otegi, le dice a Hamás, enhorabuena por tus crímenes, aquí está el premio. El daño a España es enorme y lo pagaremos todos mientras tengamos a este degenerado moral en el poder. Esta es la historia criminal del PSOE, bañada en sangre, la de Zapatero con ETA y la de Sánchez, superándose con ETA y con Hamás. Bienvenidos a La Antorcha. Yo hoy en La Antorcha con Fran Carrillo. ¿Qué tal, Fran? ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas. Y Julia Calvet. ¿Cómo estás, Julia? Hola, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, vamos a empezar, vamos a hablar de Cataluña, Julia, que está recién estrenada como diputada electa del Parlamento de Cataluña, y llevaremos el tema del que hoy es noticia fundamental, que ha sido, Fran, el nuevo atacazo del gobierno. En 24 horas, para evitar 48 horas, 2 derrotas parlamentarias, la ley sobre proxenetismo cayó el otro día porque ni siquiera sus socios se apoyan a sí mismos, se apoyan al gobierno, y hoy la ley del suelo que había aprobado la propia Sumar en el Consejo de Ministros, pues resulta que iba a votar en contra, y como sabían que el PP iba a votar también en contra, pues han decidido retirarla. Esto es un sin Dios. Es que no hay un proyecto de gobierno, no hay un plan de gobierno, hay un plan de propaganda. Es decir, el programa de gobierno es la subsistencia periódica y cotidiana en base a la propaganda, en base a la división, en base al enfrentamiento, en base a la polarización, y a partir de ahí van sobreviviendo en función de los escándalos que ellos mismos van generando, que van soltando a la opinión pública, y cuando ven que un escándalo se agota, crean otro. Pero no hay un proyecto de gobierno, no hay un proyecto de país, no hay una gestión detrás que lo avale, porque el gobierno está formado por personas profundamente incompetentes. Porque tú puedes decir, oye, son sectarios, son moralmente indecentes, son profundamente totalitarios, pero en la gestión de sus competencias son muy buenos, porque tienen una trayectoria profesional que les avala. Es que es todo lo contrario. O
son absolutamente, son indigentes intelectuales e indigentes profesionales, de tal forma que es imposible que puedan gestionar ni siquiera una proposición no de ley, porque no saben cómo hacerlo, no saben negociar con sus socios, no se ponen de acuerdo entre ellos, no tienen un plan de futuro, y eso hace que esperpentos como el que acabas de relatar sea lo más normal del día. Claro, con esta situación, Julia, tenemos a un gobierno enfrentado entre ellos mismos, que aprueba una cosa en el Consejo de Ministros y cuando la lleva al Parlamento uno de la parte del gobierno dice que no. Tenemos a Bildu, por supuesto, entregado a Sánchez porque está pendiente ahí de los presos de ETA y cobra más importancia entonces ahora el terreno donde estás tú, que es Cataluña, con una RC pues a tiros entre ellos y con Puigdemont diciendo, un momentito, que el presidente voy a ser yo. La amnistía se aprueba la semana que viene ya. Sí, así es. O sea, podemos ver cómo es el gobierno de España, que para mí y para muchos españoles es el peor gobierno y además el gobierno más débil. Y además, o sea, se ve, ¿no? Lo mismo que ellos mismos aprueban en el Consejo de Ministros no lo pueden ni llevar a cabo, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que esto de la ley suelo es el preludio del fin de este gobierno que hace tiempo que ya debería haberse acabado y haber puesto fin a toda esa etapa de ruina y decadencia que nos están trayendo a los españoles, ¿no? O sea, solo se ponen de acuerdo, por ejemplo, cuando se trata de ridiculizarnos a nivel internacional, como por ejemplo lo hemos visto esta pasada semana con el tema de Milei o por ejemplo con el tema de la ley de amnistía, que es lo que decimos, ¿no? O sea, la ley de amnistía se aprobará este 30 de mayo, la semana que viene, y realmente se ha demostrado que es totalmente inconstitucional y que ataca al Estado de Derecho. O sea, no lo digo yo, nos lo dice directamente la propia Comisión de Venecia, que bueno, ellos no sé qué leyeron, pero está claro que no leyeron lo que ponía la Comisión de Venecia, que decía exactamente que esa ley, la proposición de ley de amnistía que intentan aprobar, no era, bueno, constitucional, por supuesto, pero es que además lo que hacía era atacar directamente el Estado de Derecho, cosa que a nivel internacional, obviamente, esto o sea, no responde a los estándares internacionales. Por lo tanto, o sea, es una vergüenza que, es lo que decís ahora, ¿no? O sea, qué incompetentes, qué leyes aprueban que son una auténtica barbaridad y luego ni ellos mismos se ponen de acuerdo con lo que intentan aprobar. Solamente se ponen de acuerdo, lo que he dicho, no solo para ridiculizarnos ante toda Europa, que ya lo hemos hecho con el tema de la ley de amnistía, sino también a nivel internacional con el tema de Milei. Claro, ahora hablaremos precisamente de Milei porque ayer fue la presentación de su libro en el Luna Park, que es un recinto multitudinario de Buenos Aires y hubo de todo y lo veremos además. Pero claro, en tu opinión, Julia, claro, si no teníamos ninguna... Puigdemont, Sánchez insiste mucho estos días en que no va a hacer presidente a Puigdemont, que tiene que ser ella el presidente. Pero claro, Sánchez ha dicho tantas cosas que es imposible creerle, o mejor es mejor creer que va a hacer lo contrario de lo que dice, ¿no? Esto hace más fuerte la presión hacia Sánchez para hacer presidente a Puigdemont, vista la situación con Sumar. ¿Necesita ahora más que nunca, si cabe, a Puigdemont? Sí, yo creo que la cosa está en que si Sánchez necesita que Puigdemont sea presidente para él no irse de la Moncloa y continuar ahí, entonces lo hará. O sea, está claro que dijo lo que no a los indultos, dijo que no a la amnistía y todo esto se ha aprobado. Y ha dicho que no en el tema del referéndum y ojo, cuidado, a ver lo que tardamos en tener ese debate, ¿no? Pues lo mismo con el caso de Puigdemont, es decir, está diciendo que ella va a ser el presidente, ¿no? O sea, va a ser el presidente. Yo no me lo creo, no me lo creo más que nada porque Puigdemont es un duelo de titanes, ¿no? De a ver quién es mejor, de a ver quién es, pues, bueno, a ver, o sea, el partido de Junts se llamaba Junts más Puigdemont, es decir, a ver quién es el más, pues, egocéntrico, ¿no? Entonces, yo creo que será un poco ese duelo. Entonces, si Sánchez necesita que Puigdemont sea presidente para él mantenerse en Moncloa, desde luego lo va a hacer y por tanto ella va a ser desplazada. O sea, eso para mí que no os quepa duda alguna. Claro, Fran, ya fíjate, si ella debe conocer a su jefe, que ya hace unas 48 horas ha dicho que bueno, que después de descartarlo abiertamente, que no descarta la posibilidad de una socioconvergencia con Junts. Hombre, y ya es un mandado. Aquí dijimos en esta misma casa qué es lo que pasará en Cataluña después de las elecciones, y yo dije, pasará lo que a Sánchez le convenga, como siempre.
Si a Sánchez le conviene que gobierne ella en solitario o ya veremos con qué apoyos, pues gobernará ella. Si a Sánchez le conviene para seguir en Moncloa, como bien decía Julia, que sea Puigdemont, será Puigdemont. Pero es que si a Sánchez le conviene o le conveniera que fuera Garriga el presidente de la Generalitat, sería Garriga. Es que este señor no se mueve por principios, no se mueve por valores, no se mueve por una estrategia de país, no se mueve por una defensa de la ley, del orden constitucional, ni siquiera de mantenimiento de los principios que han fomentado la nación. Se mueve por puro interés particular y para ello no tiene reparos ni en utilizar a los propios miembros del partido y de su gobierno, ni tampoco de su familia. Alguien que ha utilizado a su mujer para tomarse unos días y urdir una estrategia con la cual crear un foco de desvío de atención para seguir en el poder, ¿qué no puede hacer para mantenerse en la poltrona? Alguien que es capaz de utilizar a su propia familia para seguir en el poder, puede hacer cualquier cosa, porque eso es Sánchez, o sea, es la demencia moral, es la indigencia intelectual y es la falta de escrúpulos y dignidad. A partir de aquí, todos los análisis que se pueden hacer de cámaras, de con quién gobierna, que es muy simple. Lo que a Sánchez le convenga para seguir en Moncloa, lo que sume su mayoría, lo que permita el mantenimiento en el poder, lo que permita aprobar presupuestos, lo que haga falta, porque él sabe en esa aritmética que mientras tenga a toda la anti-España de su mano, Bildu, Esquerra, Junts, PNV y otros partidos regionalistas, él va a seguir en Moncloa porque es muy difícil, salvo que se cambie el sistema electoral, que eso mute. A partir de aquí, pues podemos hacer todas las cablas del mundo, pero hasta que no pasen las europeas, no lo sabremos. Y sobre todo porque presionado por esa investigación, que no está más que en situación inicial del caso Koldo y de Begoña Gómez, Julia, es mejor controlar siempre qué pasa con eso desde el poder, teniendo al fiscal general, a Conde Pumpido, o teniendo a Marlaska, pues viendo a ver qué hace, qué investiga o no la UCO. Sí, totalmente. O sea, sí, estamos hablando de que en la ley de amnistía y durante todo este debate se ha hablado del lawfare, de controlar a los jueces. Es decir, a este señor que tenemos de presidente del gobierno le da absolutamente igual la separación de poderes. O sea, él quiere controlarlo todo y controlarlo todo para él seguir sentado en la Moncloa. O sea, nada más y nada menos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este personaje porque puede causarnos muchos problemas, como por ejemplo lo que nos está causando esta semana, ¿no? Un conflicto a nivel internacional. O sea, ¿cómo puede ser que el señor Sánchez decida retirar el embajador de Argentina, o sea, el embajador de España en Argentina, y en cambio el embajador en Rusia continúa estando? O sea, ¿qué vergüenza es esa? Me está diciendo que el conflicto que está habiendo con Ucrania es inferior, no tiene tanta importancia como tiene que acusen a su mujer de ser una corrupta. O sea, es increíble. Y no olvidemos que viene todo esto por parte de ministros suyos que han, han insultado directamente a Milei, ¿no? Por lo tanto, este señor va a hacer lo que le dé la gana, y ya lo ha hecho durante todos estos años de legislatura, lo que le dé la gana para él seguir en el poder. Por lo tanto, eso es muy peligroso y yo creo que todo el mundo debe ser consciente de eso. Creo que esa es la lectura. O sea, no es un presidente, es un personaje, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay que insistir en esto todos los días. Presunta corrupta. Begoña Gómez, presunta corrupta. Es que es el término correcto. Jurídicamente hablando es el término correcto. Y hay que decirlo todos los días. A pesar de lo que diga el sanchismo mediático y motorizado y el sanchismo político y social, porque lo que han construido es un régimen en el que quiere silenciar a todo discrepante, hay que decirlo todos los días. Y si la justicia mañana le exonera de responsabilidad y dice que no hay ningún tipo de responsabilidad penal y que por tanto no ha habido corrupción, le quitaremos lo de presunta, le quitaremos lo de corrupta y seguiremos con nuestras vidas. Pero mientras la investigación esté abierta por indicios de corrupción, que los hay, es una presunta corrupta, y la mujer del presidente no puede ser ni corrupta ni presunta, tiene que ejercer como tal, y eso hay que decirlo todos los días. Lo que ha pasado aquí es que el señor Sánchez sabe que hay unas elecciones europeas, como antes hubo unas catalanas y antes hubo unas vascas, y crea focos de atención para desviarlo y cortinas de humo. En su momento fue los 5 días para que nos hablara de las elecciones en Cataluña, ahora es el conflicto con Argentina y con Milei, y pasado mañana será otra cosa, porque así funciona
Y Bueno, lo ha y el dicho Julia, asunto- este personaje. Y el asunto de Palestina. Vamos por partes, precisamente. Entre O las Palestina. cortinas de humo, lo de Milei. El presidente argentino presentó anoche en Luna Park, que es un pues recinto multitudinario de Buenos Aires, su nuevo libro. Hubo una parte de presentación del libro y hubo una parte más lúdica en la que el propio Milei cantó. Fíjense cómo entraba Milei por aquello del nivel de popularidad en la que está y el tipo de gente que va a sus actos, que no es, digamos, pues la gente elitista que podría estar siguiendo el kirchnerismo, equivalente al sanchismo en España. Así entraba Milei al Luna Park. La popularidad de Milei, no, pese a todo y pese a las dificultades que está viviendo Argentina, no baja, cuanto menos eso es lo que indican las encuestas. Pero luego llegó el momento de la presentación del libro y el público, pues digamos que encendido por el tema de Pedro Sánchez, cantaba esto. Pedro, tu mujer, eres una corrupta y vos también. Pedro, tú una corrupta y vos también. Pedro, tu mujer, eres una corrupta y vos también. Pedro, tu mujer, eres una corrupta y vos también. Pedro, tu mujer, eres una corrupta y vos también. Che, pará que Mondino me va a pedir horas extras. Y luego el presidente Milei, pues presentado el libro, se puso a cantar. Bueno, Fran, es todo un personaje, pero lo cierto es que el cálculo probablemente de la crisis con Milei era interno, pero ha servido, después de la crisis de los 5 días, en la que toda la prensa internacional ya sabe que la mujer de Sánchez está investigada por corrupción, ha servido para que en Argentina y en todo el mundo se mofen de Sánchez, de su mujer y de la corrupción que le rodea. Claro, es que la estrategia de Sánchez de los 5 días no le salió bien porque había parte del mundo que no sabía qué es lo que estaba pasando en España y él lo desveló. Al final, el titular de los principales medios en el mundo fue Sánchez se toma 5 días por las noticias sobre la corrupción de su mujer. Es decir, ya todo el mundo sabe la presunta corrupción que hay detrás de Begoña Gómez. Esto de Milei hay que entenderlo dentro de la escenografía política y de la política espectáculo, y también hay que entenderlo dentro del contexto político. El contexto siempre marca no solo los mensajes y las actuaciones, también la forma de llegar a una sociedad. Es Hispanoamérica, hay un tipo de perfil político diferente, y dentro de esa hiperbolización del discurso, lo que ha hecho Milei es hiperbolizar o exagerar dentro de la exageración. Por eso está gustando allí, en una sociedad donde el sistema se había caído, y por eso molesta a los que se creían los líderes de la hipérbole y los líderes de la exageración, que entre otros era Sánchez. Ha llegado alguien que les ha enfrentado, ha llegado alguien que les ha respondido, ha llegado alguien que les confronta retórica y políticamente, y eso no lo pueden superar. Entonces, Milei no solamente ha conquistado en Argentina, está conquistando en el resto del mundo porque ha puesto al wokismo, al progresismo, a la hipogresía frente a su antagonismo, que es la libertad y hablar claro.
Aquí tenemos otros ejemplos, pero en Argentina y en Hispanoamérica ahora mismo es Milei. Claro, Julia, ¿estás de acuerdo? ¿Milei está desnudando ante el mundo las vergüenzas de Sánchez? Sí, totalmente. O sea, Milei yo creo que es la viva demostración de que a la izquierda hay que plantarle cara sin complejos. O sea, lo vemos, ¿no? La reacción de la gente, cómo la gente, es que, es lo que decíais, o sea, a nivel internacional, hace una semana nadie sabía lo que estaba pasando con Sánchez y, bueno, pues podría mentirle a algunos de sus medios, pero es que ahora todo el mundo se hace eco de que la mujer de Sánchez es presuntamente corrupta. Gracias y que a además, Sánchez. O sea, sí, exactamente, gracias a él mismo, ¿no? Entonces, es curioso cómo, por ejemplo, bueno, o sea, habla de que, bueno, que pobre su mujer, etcétera, pero es que hay que tener en cuenta que es que su mujer no es una institución del Estado, cosa que, por ejemplo, sus ministros sí que han insultado al presidente de Argentina, ¿no? Por lo tanto, o sea, es que es totalmente controvertido, paradójico, bueno, no sé, yo es que nos lo tomamos a risa o, bueno, pues un poco con humor, ¿no? Porque realmente es como hay que tomárselo, pero realmente yo creo que es muy serio, ¿no? Porque al fin y al cabo somos el hazmerreír por culpa de Sánchez a nivel mundial, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, bueno, hay que tenerlo en cuenta en ese sentido porque es una pena que España se esté viendo en estas por ese personaje que tenemos como presidente del gobierno. Y todo por ganar unos votos, simplemente por aquello que viene el lobo de la ultraderecha, etcétera. Fijaos que, por ejemplo, en estas últimas horas, tanto aquí en España como en Argentina le critican a Milei porque se puso a cantar, cuando Milei tenía una banda de rock hace muchos años y ya cantaba. Pero también cantaba, por ejemplo, ¿sabéis quién? Alberto Fernández, siendo presidente. Esto Milei gana también a Alberto Fernández, pero es que también no solo cantaba, sino bailaba la corrupta mayor de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Manera de vivir y transformar, de construir y seguir adelante. Esta es la fiesta de los argentinos. Festejamos, claro que sí. Toda la noche mueve la cinturita, el pato con su pollera cortita, el meneo la levanta todita. La plaza dice, La mueve, se menea, excita, cuando se le va parando solita, ella sigue porque sabe que el vino se sabe un bombón bien latino, es que es un bombón suculento. El problema es que esta señora está condenada, Fran, por robar 6.000 millones de dólares a las arcas públicas de Argentina, y ahí está. Pero ya sabemos que el socialismo cuando insulta por el bien de la humanidad y por la paz mundial, y cuando mueve las caderas lo hace para acabar con el hambre en el mundo y para que todos nos demos besos y seamos más felices, porque el socialismo insulta y baila de forma diferente, y eso hay que aceptarlo. Es que son así, si baila Milei es un loco peligroso, si baila el kirchnerismo y todos los progres que han arruinado y han dividido a sus poblaciones y la han elevado al mayor umbral de miseria, pues entonces alegría que el país está vivo. Bueno, hay que decirle a los telespectadores que el señor que han visto antes tocando la guitarra, que fue expresidente de Argentina, es ahora mismo uno de los asesores inspectores de Pedro Sánchez. Ese señor que arruinó Argentina junto a Cristina Kirchner, Fernández de Kirchner, está viviendo en España. Está con un asilo especial por la presidencia del gobierno y está asesorando a Pedro Sánchez. Muchas de las cosas que hemos escuchado estos días a Pedro Sánchez contra Milei se lo ha dicho el señor Fernández. Es decir, es que Sánchez ya no solo está con los terroristas a kilómetros de distancia, ya no solo está con los populistas a kilómetros de distancia, ya no solo está con los socialistas que arruinan países y sociedades a kilómetros de distancia, es que se los trae para que les asesore. Es decir, él ya se considera un Maduro inspector, es decir, un autócrata Maduro con la capacidad de
rodearse de los principales, digamos, caudillos caribeños y se los trae a España para esto. Eso es lo peligroso, esa es la deriva que hay. Y viendo además a cuerpo de rey, porque nos consta Claro. que las cenas que se está pegando en lujosos restaurantes de Madrid Es son considerables. Exacto, es que es cambiar. Es que mientras España está involucionando hacia la autocracia, Argentina está evolucionando para salir de ella. Es decir, todos los tics propio de los caudillos caribeños, que es ese dispendio de su familia, de su entorno, esa corrupción sin límite, esa forma de meter la mano en la caja y no dar explicaciones, esa capacidad de asaltar instituciones, de silenciar a la oposición, de hacer leyes ad hoc, de insultar, pero si te insultan es que viene la multinacional de la ultraderecha. Todo eso ya lo habían hecho allí en Latinoamérica los líderes caribeños, hispanoamericanos y populistas, desde Kirchner, Maduro, Ortega, Correa y por supuesto el régimen cubano. Ya lo habían hecho. Entonces, estamos viviendo un espejo inverso. España involuciona hacia una autocracia cada vez más peligrosa y personalista, y Argentina evoluciona hacia una democracia más liberal, que es lo que tendríamos que tener aquí. Fijaos que el segundo asunto por el que, Sánchez usa la política internacional española, como usó en sus 5 días de farsa, o usó la figura del rey, y ahora pues nos lía con, bueno, por no hablar de Marruecos, nos lía con Argentina. Claro, en Argentina es importante porque hay 500.000 españoles viviendo en Argentina que se quedan sin embajadora, y hay 117 empresas jugándose 18.000 millones de euros en inversiones. Pero lo de Hamás, claro, lo de Hamás y Palestina, hay vidas humanas por medio y hay personas secuestradas. Ayer les mostrábamos ese vídeo, el último de los vídeos que hemos tenido constancia, el 7 de octubre, de la barbarie de los islamistas de Hamás, pues secuestrando, torturando y haciendo chanzas a ver si quién dejaba embarazada a las chicas soldado de Israel que veíamos. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea, pues mirando al PSOE y mirando al señor Lobato, ha dicho esto que van a escuchar. De la misma forma que parece se premiaba a ETA, ahora se premia a Hamás. Su vicepresidenta, desde el río hasta el mar, que es un mensaje criminal despreciando a la comunidad judía que vive en Madrid. En Madrid viven judíos que no son israelíes. ¿Les quieren echar hasta el mar también a ellos? Miren, silencio, señor Padilla. Gracias. Hagan con Hamás lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando, ¿sí? ¿Qué te parece, Julia? Bueno, es aterrador, ¿no? Es una cosa más de las decisiones que toma Sánchez. No nos olvidemos de que, bueno, lleva meses siendo totalmente equidistante con un grupo terrorista y con una democracia, ¿no? O sea, es totalmente incomprensible. Pero es que ahora que necesita dar algún bombazo mediático para que se olvide un poco lo que está sucediendo acerca de su mujer, pues decide directamente pasar de la equidistancia e ir a favor de un grupo terrorista, ¿no? Es decir, no le importa que han acabado con miles de vidas, no les importa absolutamente nada, ¿no? Es una auténtica vergüenza. O sea, nos estamos jugando entre una democracia o un grupo terrorista, o entre una democracia y un islamismo radical. Por lo tanto, o sea, de verdad, hasta este nivel hemos tenido que llegar, que para esconder sus propias patrañas que tiene con el tema este de la presunta corrupción de su mujer, o cualquier otro tema, pero es que le da absolutamente igual. Por lo tanto, eso es realmente peligroso porque además me repito, pero es que es así, está poniendo a España en un punto de no retorno, porque, o sea, es una desgracia que una persona como él, una persona que es tan egocéntrica, utilice a todo un país para, pues, hablar de lo suyo y hablar, en ese caso, pues, de su libro. Claro, ¿no? fíjate además que estas chicas, Julia, estas chicas que tendrán más o menos tu edad, pues para la izquierda española, para Sánchez, para Yolanda Díaz, son chicas de segunda porque son judías, básicamente. Sí, totalmente. O sea, ellos tienen esa superioridad moral para decidir quién es ciudadano de primera y quién es ciudadano de segunda. Es una auténtica vergüenza. Ajá, Fran, Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España, que se graba un vídeo emulando y repitiendo el desgraciado lema de la organización terrorista Hamás, que habla del aniquilamiento de Israel desde el río hasta el mar. Es la vicepresidenta del Gobierno de España, más bajo es que no podemos caer. Pero que es comunista.
que es la extrema izquierda de toda la vida. Es el comunismo totalitario y asesino. Es que Yolanda Díaz, hay vídeos de ella en el pasado alabando a Fidel Castro, al peor tirano que ha tenido el siglo XX. La dictadura más longeva que existe en el mundo, que es la cubana. Hay vídeos de ella ensalzando a Lenin y la Unión Soviética, la asesina Unión Soviética, la que levantaba muros y asesinaba a su población para que no escapara. Es Yolanda Díaz la que hay vídeos de ella defendiendo al tirano Hugo Chávez, quien arruinó a Venezuela después de haber dicho aquello de se iría en 4 años. Entonces, ¿qué esperamos de una comunista? ¿Que ensalce la democracia? ¿Que defienda las libertades individuales? ¿Que defienda el mercado libre? ¿Que defienda la ley, la vida y la propiedad privada? ¿Eso esperamos de una comunista? No, ella está haciendo lo que hace en función de su ideología. Y como no es una persona de muchas luces, ni es una comunicadora FETEN, ni es tampoco una política de alto nivel, pues se le escapan este tipo de barbaridades y nadie tiene detrás para decirle, oiga, aunque usted piense así, es vicepresidenta de un gobierno, en fin, que está dentro de Occidente y dentro de las democracias parlamentarias todavía. Igual dentro de unos años dejamos de serlo, ¿no?, con Sánchez, pero de momento lo somos. Y está usted dentro de la Unión Europea, y está usted dentro de la OTAN, y está usted dentro de una serie de organismos en la que esta frase no se le puede permitir a una vicepresidenta del gobierno. Usted ya no es diputada, ni es miembro del Partido Comunista, ni de Izquierda Unida, es vicepresidenta. ¿Pero por qué lo hace? Porque, bueno, primero le viene bien a Sánchez, porque así se desvía un poco el foco, ya no lo tienen todo en él, ni en su mujer, y en segundo lugar, porque forma parte de la ideología del gobierno. Es un gobierno comunista, ya ni siquiera socialista, comunista. Sánchez, hablando de reconocer el Estado palestino, cuando todos sabemos, y hay que leer un poquito de historia, que Palestina no ha existido nunca y que ni siquiera los países árabes del entorno quieren a los palestinos, porque si no, no hubieran levantado muros ellos mismos contra la propia población palestina. En segundo lugar, porque hay un profundo antisemitismo y antijudaísmo en la izquierda española, muy diferente, aparte de la izquierda europea, y eso está asentado. Y tercero, porque va con la historia criminal de la propia izquierda y de la extrema izquierda española. Solo hay que conocer su historia para saber lo que hacían antes de la Segunda República, durante la Segunda República y ahora que quieren replicar aquella época. Toda la estrategia de Sánchez y de sus aliados es replicar lo que hizo el Frente Popular y lo que hizo el gobierno de izquierda de la Segunda República. Lo mismo. La campaña electoral comienza ya, en estas horas, y todavía nos dará sorpresa Sánchez, Julia, porque esto es, claro, decía, y lo hemos comentado muchas veces, Sánchez ha vivido durante 6 años creando un conflicto que tapa al día siguiente con otro conflicto, que tapa al día siguiente con otro escándalo, pero es que ya llegan los conflictos intradía, quiero decir, y montó... El mismo día. Claro, no hemos terminado con Milei, ya estamos liados con Palestina, con Hamas, etcétera. Hace bueno aquello de Zapatero, de necesitamos tensión, ¿no? Cara al 9J. Sí. O sea, yo sinceramente pienso que lo de Sánchez es una auténtica barbaridad en el sentido de que, bueno, día tras día tenemos como una novedad, lo que decías, ¿no? Pero es que yo creo que sus asesores se deben poner las manos a la cabeza cada vez que dice algo que no está escrito en el guión y que creo que debe ser cada día. Por lo tanto, yo creo que hay que tener mucho cuidado y ya partiendo ya de sus propios asesores que ya no saben ni por dónde les va a salir, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahora pues vienen 2 semanas intensas de elecciones europeas, en las que, bueno, seguramente pues a lo mejor dará algún bandazo, como hizo con las catalanas. Como tampoco le ha salido mal, pues a lo mejor también lo podemos ver en estas elecciones europeas. Y bueno, esperando un poco a lo que haga este señor, depende de cómo se levante y esperar un poco a que algún día pues se acabe yendo, porque es una auténtica barbaridad y un esperpento. Para todos los españoles, claro. Yo creo que incluso para españoles que votan al socialismo. ¿Cuándo se constituyen ahí el Parlamento catalán? Porque claro, el calendario cuenta ahora y mucho. 9 de junio son las elecciones europeas y luego el 25 creo que es, ¿no?, la constitución del Parlamento. Exacto, es el primer día para conseguir mayoría absoluta y luego al cabo de 48 horas mayoría simple, pero bueno, o sea, es lo que decimos, al menos hasta entonces nada se sabrá porque primero están las elecciones europeas y lo primero es lo primero, eso está claro, y ellos no van a dar nada por sentado para que no se pueda... Pero la constitución de la mesa es el día 10, creo, ¿no? El 10 de junio es cuando se constituye la mesa y ahí ya veremos pues cómo se reparte la mesa, que será importante saber quién pacta con quién, si pacta el independentismo entre ellos o pacta Gilla con Esquerra, etcétera, ¿no?
Sí, ya lo veremos. Y bueno, como curiosidad, voy a estar en la mesa de edad, así que bueno, ya os contaré. Claro. Estarás en la mesa de edad. Claro, por veteranía se le nota una persona ya con experiencia y tal. Pues es verdad, le toca. Ahora vas a descubrir... No, pero un matiz a Julia, porque ha dicho, yo creo que los asesores de Sánchez se echarían las manos de la cabeza. Yo le puedo asegurar a ella, y a los que nos estén escuchando, porque me consta, que están encantados porque el argumentario es la primera vez que el político se los elabora a los asesores y no los asesores al político. Es decir, ha creado tal secta en torno a su figura y tal palmerismo en torno a su figura que no tiene compañeros de equipo, militantes y votantes, tiene feligreses que adoran a un dios y a una divinidad. Y eso es lo que tiene que decir. No hay nadie en su equipo que diga, Dios que ha dicho hoy el presidente, no, al contrario, refuerzan porque cogen esas palabras del presidente para meterlas en el argumentario y difundirlas a todo el equipo. Lo que ha dicho el líder hay que replicarlos todos, es al revés, están encantados. Oye, entonces eres la diputada más joven del Parlamento de Cataluña, entonces. Sí, eso parece. Pues, pero de todos modos, siendo de Vox, es posible que de aquí al día 10 de junio se inventen que eres más mayor para que no estés en la mesa de edad. Me contaban tus compañeros, me contaba Ignacio Garriga, Joan Garriga, que en la legislatura pasada eran como seres invisibles, que ellos decían buenas tardes y nadie les saludaba allí, que los periodistas no van a las ruedas de prensa de Vox en el Parlamento de Cataluña, que es una cosa infumable, ¿no? ¿Estás preparada para esto? No, totalmente. Totalmente, pero es que ya lo hemos visto en la campaña electoral, los medios de comunicación, total silencio de lo que hacíamos en Vox. Y mira que llenábamos actos con un montón de chavales jóvenes, porque eso, bueno, ha sido como una revolución en ese sentido, porque un montón de chavales que incluso aún no están en edad de votar, que se acercaban a escuchar el mensaje, sin mensajes, pues eso, sin sesgos, porque realmente es lo que interesa, porque luego los medios o no lo dicen, o si lo dicen sesgado, ¿no? Entonces, bueno. Porque, una pregunta, Julia, ¿cuántos diputados ha sacado Vox? 11. 11. Con silencio mediático, 11 diputados. ¿Esto qué quiere decir? Que por mucho que se empeñen algunos, y lo decimos aquí, en que Vox está de capa caída, que Vox está cayendo, Vox tiene un suelo cautivo de voto, y lo hemos analizado aquí muchas veces sociológicamente, que no se va a mover y que puede variar en determinado momento por una cuestión coyuntural, esto que se llama falsamente el voto útil y tal, pero no se va a mover. Lo estamos viendo elecciones autonómicas, Vicente, con elecciones autonómicas. Entonces, con un silencio mediático, con una omertá informativa, con un cordón sanitario político informativo, sacan ese resultado. ¿Qué no pasaría si tuvieran la cobertura mediática y la publicidad que tienen otros? Pues eso es lo que hay que analizar. Fíjate que, bueno, pues me encantará ver esa imagen, ¿no? La diputada de Vox en la mesa de edad, mal que les pese, empezando por ella, a Junts, a Esquerra y a los independentistas. Y hablando castellano. Y a los de la CUP, claro. Julia, muchísimas gracias por haberte incorporado a la antorcha, por habernos acompañado en esta tarde. Nada, muchísimas gracias a vosotros y nos vamos viendo. Exacto. Y Fran, también muchas gracias a ti. Un auténtico placer. Gracias a ustedes por vernos.